La infelicidad, una de las emociones más crueles que pueden llevar a los seres humanos a desear incluso la muerte. Hoy, en Cuentos que Despiertan, analizaremos cómo se puede llegar a generar esta emoción y, por qué no, a través de la reflexión entender cómo eliminarla para poder convertirnos en seres plenos y felices. Así es que no te vayas, comenzamos. Había una vez un hermoso pájaro azul que había nacido con una bendición increíble, un paisaje tan hermoso que solamente Dios, el universo, pudo haberlo creado. Resulta que este hermoso amiguito nació y creció en un hermoso acantilado, rodeado de árboles y una vegetación increíblemente hermosa. Desde el acantilado, a no más de 200 metros, el mar. Un hermoso oleaje que chocaba contra un muro de rocas y que hacía llegar esa hermosa música hasta sus oídos. Tenía la bendición de ser un ave que tenía la capacidad de volar y remontar los grandes cielos, observar el mundo a sus pies desde las más hermosas alturas. En tiempos de verano, cuando el calor estaba a todo lo que daba, el ave podía subir a las nubes, refrescarse y bajar a su nido con la más grande frescura. Toda esta era su bendición, una vida hecha para ser pleno y feliz. Pero, ¿qué crees? Resulta que este amiguito cometió un terrible error. Comenzó a desear y a observar las vidas ajenas. Así que dentro de él se metió un demonio al que llamaremos defecto psicológico: la envidia, la comparación, el deseo. Y cuando este monstruo entró dentro de él, el pequeño amiguito comenzó a ver la vida de los demás como si fuera mejor, como si algo de su vida fuera inferior. Y no nada más algo, poco a poco lo fue carcomiendo hasta que toda su vida era una porquería. El pequeño amiguito empezó a desear la vida de los delfines. Así es. Empezó a ver que los delfines salían y se reían todo el tiempo, brincaban por encima de las olas y entonces él decía: oh, es que ellos sí son felices y yo no soy feliz. Yo quiero ser un delfín. Y este error de su mente empezó a crear dentro de él la idea de querer entrar al océano, querer conocer el mundo del océano, los abismos tan hermosos e impresionantes que había dentro del mar, empezar a conocer lo que eran los arrecifes, ver el mundo acuático. Y empezó a despreciar lo que tenía, su vida, todo lo que Dios, el universo, la madre naturaleza le había dotado. Esa bendición tan grande se convirtió en su más grande maldición y empezó a rechazarse a sí mismo, empezó a rechazar su cuerpo, porque este error de defecto, este pensamiento equivocado que terminó aseverando una y otra vez, lo convirtió en un ser infeliz. Hacía que su vida fuera lo peor, su cuerpo era lo peor. Él empezó a cometer este error y decir: la vida se equivocó conmigo, yo debí de haber sido un delfín, porque no pusieron atención al primer pensamiento equivocado y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que la confusión dentro de él fue total. Poco a poco empezó a alejarse de los demás amiguitos, los otros pájaros azules que llegaban y le decían: ¡hey, vente, vamos a volar! Volar. Yo no soy un pájaro azul, yo estoy equivocado, yo soy un delfín. Los demás evidentemente decían: pobre amigo, está confundido. Ustedes me rechazan, decía el pájaro azul. No te rechazamos. Tú te rechazas y nos exiges a nosotros que aceptemos algo
que es completamente irreal. ¡Ah! El pájaro azul, cerrado de su mente, incapaz de pensar correctamente, porque el veneno había entrado en lo más profundo de su ser, empezó a dejar de vivir. Sí, ya no volaba, ya no cazaba sus alimentos, ya no crecía. Empezó poco a poco a menguar su fuerza. Se aisló, se encerró en su propio nido, hasta que estuvo al borde de la muerte. Curiosamente, un día, a su puerta, Dios, con todo el amor, le hizo llegar este mensaje. Y un hermoso ave grande venía del mar. Era un pelícano. Aterrizó al lado del nido. Se acomodó, respiró y dijo: ¡qué hermosa vista! De repente, volteó hacia su izquierda y ahí había un nido. Y en el nido había un ave azul, que seguramente ha de haber sido muy hermosa, pero estaba básicamente en los huesos. No tenía ni siquiera fuerzas para volar. Y entonces el pelícano, maestro Zen, un guía espiritual, vio el problema y dijo: tengo que ayudar a este pequeño hermano. Entonces volteó y le dijo: pequeño amigo, ¿estás bien? El pequeño volteó, lo miró con odio y le dijo: ¿qué? ¿Me ves acaso bien? No, definitivamente no, pero puedo ayudarte. No puedes ayudarme. Nadie puede ayudarme. Yo quiero nadar, quiero entrar al agua, quiero entrar a las profundidades del océano. Si sabes que eres un ave y fuiste creada para volar y que no puedes entrar al agua porque te ahogarías, tú también me vas a salir con eso. Ya entendí, dijo el pelícano. Mi querido amigo, puedo llevarte al mar. Entra en mi pico, tocarás el agua, podrás incluso con tus alas tocar y disfrutar la maravilla del océano. Te llevaré profundo para que sientas que estás en el mar. Entonces, algo dentro del pequeño hizo que se levantara con las pocas fuerzas que tenía y con una pequeña sonrisa dijo: ¿es en serio? ¡Claro, sube! Entró al pelícano y entonces volaron y planearon hasta el mar. Entraron bastantes metros dentro y ahí el pequeño pájaro azul pudo tocar el agua. El pelícano atravesó, se sentó, llegó, se acomodó y entonces el pequeño pájaro azul tocaba el agua y decía: ¡qué maravilla! Entonces, ahí justo en la mitad del océano, bueno, muy adentro del océano, el pelícano le empezó a explicar cuál era el problema. Le dijo: yo vengo de Oriente. Conozco una hermosa filosofía conocida como el Tao. Los humanos la han practicado durante milenios y hemos aprendido muchos maestros cómo funciona. Mira, el Tao no implica que tú dejes de esforzarte por algo que deseas o quieres, pero nos enseña a buscar, a entender desde dónde estamos buscando lo que deseamos. El pequeño pájaro azul se quedaba medio a la defensiva, medio escuchando. A ver, dime más, decía el pájaro azul. Mira, el Tao implica entender que nuestra vida, que nosotros mismos tenemos que ser como un agua, como esta hermosa agua que fluye. Aquí tú la ves vasta e inmensa, pero cuando la madre naturaleza se lleva el agua a cientos y cientos de kilómetros dentro en tierra, el agua tiene que regresar. Pero el agua no viene peleando por regresar a su naturaleza, al mar. Baja fluyendo, baja adaptándose a las condiciones de la situación. Y eso es tal vez lo que te pasó a ti. Tú, en algún momento de la vida, tuviste el dolor y el error de creer que tu vida no era hermosa, que no era maravillosa. Creíste por una confusión que tú debiste haber sido un delfín. Y entonces, en vez de ver la vida de los demás como eso,
la vida de los demás y disfrutar tu vida, que es eso, tu vida. La oportunidad maravillosa de que tú como ser puedas experimentar lo que te corresponde en esta existencia. Volar, crecer, ver la maravilla. Porque mi querido amigo, cuando una bendición no es aceptada, entonces se convierte en una maldición. Y es justo lo que te pasó a ti. Entonces el pequeño amigo azul comenzó a entender que efectivamente él no entendía por qué, pero algo dentro lo hizo sentirse infeliz, frustrado. Y entonces el maestro le dijo: hay un monstruo, hay un demonio que hace que los seres estén comparando su vida con la vida de los demás. Es que fulanito tiene más, es que lo de él es mejor, es que lo que él tiene es más maravilloso. Y entonces su propia felicidad empieza a menguar, empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque al compararse, lo que los demás tienen es mejor y lo que yo tengo es inferior. Eso lo genera la envidia. Y entonces el ave azul lo entendió, el pájaro azul lo entendió, dijo: claro que sí, yo empecé a sentir que mi vida era inferior, claro, lo recuerdo en qué momento. Eso es un ego, eso es un demonio oscuro, eso es el mal dentro de la mente y busca precisamente que seas infeliz. Entonces el amigo lo entendió, se dio cuenta dónde estuvo el error y entonces el ave azul empezó a sentir las ganas de volver a volar, regresar a su realidad, a su naturaleza. Y entonces subieron los dos juntos de nuevo. El pelícano remontó, lo llevó a su nido, le acercó alimento y poco a poco recobró las fuerzas, hasta que en una psicología profunda, el pequeño amigo azul empezó a corregir este error. Empezó a entender que la vida de los demás era eso, la vida de los demás, que él era un ave azul. Regresó a su equilibrio, a su armonía. Empezó a fluir de nuevo y empezó a disfrutar su vida, lo que tenía. Empezó a esforzarse para convertirse en la mejor versión de él mismo y experimentar justo lo que él tenía, las bendiciones, para que no se convirtieran en maldiciones. Y hasta aquí, gente hermosa, llegaremos hasta el final de este cuento y diremos que el hermoso pájaro azul vivió feliz por siempre. Hora de las reflexiones. Hoy en día, muchos seres son infelices porque viven comparando precisamente su vida, porque nos han enseñado a través de las redes sociales a ver la vida ajena. Es que yo vivo en una comunidad y él vive en la ciudad y eso lo vuelve a él mejor. Y empiezas a ser infeliz en vez de disfrutar la maravilla de la vida en una comunidad, en un pueblito. Cada ser humano se vuelve infeliz porque considera que lo que tiene es inferior a los de los demás. No entienden que es diferente y que ser diferente no significa superior o inferior. Eso está aquí adentro, en la mente, y es un error conductual conocido como envidia. Y esa envidia se mueve a través de la comparación y de la competencia y la necesidad de demostrar que somos mejor. Pero la pregunta es, ¿mejor en qué? Porque nos han hecho creer que es mejor tener cierta marca, porque nos han hecho creer que es mejor tener cierto carro, porque nos han hecho creer que es mejor tener cierto cuerpo específico. Observa, por ejemplo, a las jovencitas que les pintan novelas, caricaturas, series y les dicen: este es el cuerpo que tienes que tener. Y entonces, como no lo tienen, empiezan a ser infelices y empiezan a ponerse cosas para que su cuerpo parezca justamente el cuerpo de esas modelos. Es como si yo me pusiera peluca. Por Dios, es así de incoherente. Esta es mi realidad, este es mi ser y yo vivo en paz y en armonía conmigo. Fluir con lo que nuestro entorno tiene. Y ojo, no quiero entrar en el juego de autojustificar tu pereza y tu mala voluntad para crecer y cambiar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que precisamente dice: ok, esta es mi vida, esto es así y no tengo que hacer más. No, tú tienes que esforzarte por generar condiciones económicas correctas, tú tienes que esforzarte por generar una condición espiritual correcta, tú tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Esforzarte, sí. Dar el máximo de ti, claro que sí, en todo momento, pero no entres en el error de hacerlo
para ser mejor que otros, porque tú no puedes ser mejor que los demás. Tú solamente puedes ser mejor que tú mismo, que tú misma. Esa es la cuestión. Que los seres humanos aprendan a fluir en naturaleza y no en ser una copia del sistema en el que nos dicen que para ser mejores tenemos que tener X, Y, cuerpo, condiciones, situaciones. Esfuérzate siempre por ser lo mejor de ti mismo, pero no por ser una copia y que te digan que la belleza depende de tal o cual circunstancia. Busca siempre tener una apariencia agradable. Eso es importante. Dar a los demás, a los que te rodean, ponerte tu perfume, dar un aroma agradable. Los que tienen pelo, peinarse, ir arreglados, no todos desfachados. Esa es la cuestión. Ser correctos desde el dar, desde el amor, desde el ser un ser humano coherente y congruente con lo interno, pero no por una fachada, no por una apariencia, no por ser una copia del sistema. Y eso, gente hermosa, pareciera hoy algo imposible de entender por la gente. Entonces, hasta aquí la reflexión del día de hoy. No olviden ese like, por favor, nos ayudan mucho. Comparte, porque estoy seguro de que este mensaje lo necesita el mundo hoy más que nunca. Así es que sin más, primero Dios, nos vemos el próximo domingo y bendiciones.